Tengan todos muy buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión yo les voy a hablar de un tema muy importante que está dentro de la unidad número 5, el cual es ácidos carboxílicos. Para desarrollar esta presentación, ¿verdad? Vamos a tener que ver la agenda. En la agenda nosotros tenemos desarrollado los siguientes puntos. Una definición, las generalidades de este tipo de compuestos, la nomenclatura y por supuesto vamos a tener unas referencias bibliográficas. Dentro de estas referencias bibliográficas ustedes van a poder encontrar una infografía que tiene pues un poquito más acerca de este tema. Entonces vamos a dar inicio. Dicho de paso, mencionarles que esta presentación, ¿verdad? Ustedes también vamos a estarlas desarrollando de forma más general, de una forma más a profundidad, mejor dicho, dentro de la clase de la próxima semana. Vamos a ver en definición qué es un ácido carboxílico. Tenemos que un ácido carboxílico es cualquier clase de compuesto orgánico en los que un átomo de carbono, ojo con eso, está unido a un átomo de oxígeno, pero este está unido de una forma tal que posee un doble enlace. Asimismo, ese carbono va a estar unido a un grupo hidroxilo. Si ustedes se recuerdan, este grupo hidroxilo nosotros lo vimos en los compuestos denominados como alcoholes, ¿verdad? Y este doble enlace unido a un átomo de carbono nosotros lo hemos visto anteriormente en acetonas, es decir, compuestos de esta forma estructural, y asimismo también pues lo hemos visto en este otro tipo de compuestos, ¿verdad? Los cuales son aldehídos. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que los ácidos carboxílicos básicamente tienen, podemos decirlo de esta forma, si lo quieren ver así, dos grupos funcionales. El primero, un carbono carbonilo, ¿verdad? Y el segundo, un grupo hidroxilo o oxidrilo unido a ese mismo átomo de carbono. Eso es la diferencia estructural, o mejor dicho, las características estructurales de este tipo de compuestos químicos. Entonces, eso es por definición un ácido carboxílico. Vamos a ver las generalidades de este tipo de compuestos. Como generalidades, nosotros tenemos lo siguiente. Estos compuestos, denominados ácidos carboxílicos, tienen una gran importancia industrialmente, ¿verdad? Debido a que a partir de ellos se realizan numerosas preparaciones de derivados de ácidos. Estos son compuestos los cuales pues tienen una fórmula estructural de esta siguiente forma. Por ejemplo, tenemos un carbono carbonilo, pero donde el grupo oxidrilo, del que habíamos hablado anteriormente, es reemplazado por un halógeno. Entonces este es un haluro de ácido. Y como les mencionaba, ¿verdad? Perdón, este tipo de compuestos están pues o son muy importantes debido al hecho de que son los elementos de partida para generar diferentes compuestos orgánicos más complejos. Asimismo, pues también podemos formar, ¿verdad?, amidas, los cuales tienen un carbono carbonilo, pero reemplazando al grupo oxidrilo. Observen bien esto, y tenemos el grupo oxidrilo, y en un haluro de alquilo, ¿verdad?, o un haluro de ácido, nosotros vamos a tener este elemento que va a ser un halógeno. Y en las amidas, nosotros vamos a tener otro tipo de compuestos ahí, el cual es el nitrógeno unido a los hidrógenos. Esas son las amidas. Asimismo, ¿verdad?, tenemos también ésteres, donde nosotros vamos a tener que el carbono carbonilo va a estar directamente unido a un grupo OR, es decir, otro oxígeno, y a la misma vez una cadena hidrocarbonatada. Y los tioésteres, es decir, un carbono carbonilo y a uno de esos, ¿verdad? Es decir, siempre vamos a estar sustituyendo, si ustedes observan, este grupo OH, y en este caso por un azufre y un grupo R. Entonces este grupo R, recuerden que siempre va a ser una cadena hidrocarbonatada.
es decir, una cadena donde nosotros vamos a tener carbonos e hidrógenos, ¿verdad? Todas esas R's, esta R, la R que está a este lado, también son siempre cadenas hidrocarbonatadas. Entonces, las generalidades, repitiendo, las generalidades de este tipo de compuestos es el hecho, ¿verdad?, de que nosotros podemos visualizar o podemos extraer o podemos sintetizar a partir de los ácidos carboxílicos diferentes sustancias. Asimismo, ¿verdad?, otra de las generalidades importantes de estos compuestos es el hecho de que nosotros pues que tenemos, como ya les mencioné, diferentes grupos funcionales, un grupo acilo, un grupo carboxilo. Ustedes pueden observar aquí la diferencia entre uno y otro. Asimismo, nosotros tenemos, ¿verdad?, estructuras pues donde nosotros podemos representarlas ya sea de forma condensada, ¿verdad?, de esta forma, como un COOH, o también en algunos libros lo pueden encontrar de esta otra forma, como CO2H, y al final de cuentas eso siempre va a ser una misma representación de esto, ¿verdad? Carbono, carbonilo y aquí un OH. Entonces nosotros podemos encontrarlos de esta forma, de esta otra forma o de esta otra forma. Es decir, nosotros vamos a tener hasta 3, 4 tipos de formas de observar la representación, pero siempre nosotros estamos hablando en este caso de un ácido carboxílico. Asimismo, ¿verdad?, nosotros podemos clasificar los ácidos carboxílicos dependiendo de la cantidad de grupos que tengan. Por ejemplo, si tiene un grupo carboxílico, nosotros vamos a hablar de un monocarboxílico. Si tiene dos grupos que generalizan o que corresponden a un ácido carboxílico, nosotros vamos a tener un dicarboxílico. Entonces, solo es de observar. Nosotros tenemos aquí el grupo carbonilo y el grupo OH. Y a este otro lado tenemos otro grupo carbonilo y otro grupo OH. Por lo tanto, tenemos un dicarboxílico o un mono, que significa uno, ¿verdad? Un monocarboxílico. Entonces, eso es con respecto a otra de las generalidades de este tipo de compuesto. Asimismo, ¿verdad?, tenemos, por ejemplo, diferentes compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, el ácido acético, que es el responsable del olor fuerte del vinagre. Cuando ustedes consumen el platillo típico de aquí de El Salvador, ¿verdad?, que son las pupusas, todo el curtido que ustedes consumen está, ¿verdad?, y básicamente formado o creado a partir de una solución de ácido acético, generalmente al 5%. Entonces, es básicamente lo que se utiliza para generar el curtido. Asimismo, tenemos el ácido butanoico, que en este caso este compuesto es responsable del olor a rancio de la manteca cortada. También tenemos el ácido hexanoico, que es responsable del olor de los calcetines sucios. Entonces vean cómo este tipo de compuestos orgánicos, ¿verdad?, son o están presentes en muchas actividades diarias donde nosotros los podemos visualizar. Asimismo, ¿verdad?, tenemos otros tipos de propiedades, las cuales son más medicinales también. El ácido láctico, ¿verdad?, en este caso es el responsable del sabor de la leche agria. Entonces, esta es la estructura del ácido láctico. Y esta otra estructura que tenemos aquí a la derecha corresponde al ácido acetil salicílico, o comúnmente, ¿verdad?, como nosotros lo conocemos en las tiendas como una aspirina. Entonces, observen que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, un grupo carboxílico y un grupo hidroxilo. Entonces tenemos un ácido carboxílico. De igual forma nosotros, ¿verdad?, en este caso ya no sería un grupo carboxilo, sino que sería otro grupo que sería el éter, ¿verdad?, porque nosotros tenemos un R a este lado y otro R a este otro lado. Entonces nosotros podemos observar y visualizar que en esta zona estaría básicamente el grupo funcional de ácido carboxílico, y que pues son de los que le dan las propiedades al medicamento para actuar en nuestro organismo. Asimismo tenemos otras sustancias que ya son un poquito
más complejas, ¿verdad? Dentro de las cuales nosotros podemos mencionar esta que está al lado izquierdo, que es el ácido 4-amino salicílico, que es pues un medicamento para el tratamiento de la tuberculosis. O incluso tenemos esta otra estructura que es un poquito más grande, que es el isotretinoína, ¿verdad? Y el cual se utiliza como tratamiento de la apnea. Entonces, observen toda la diversidad de sustancias que se pueden crear a partir de estos compuestos. Vamos a llegar a la nomenclatura. Con respecto a la nomenclatura, pues como siempre hemos venido hablando, van a haber dos tipos de nomenclatura. La nomenclatura UPAP, que es la que generalmente nosotros vamos a manejar a fondo, y la nomenclatura común, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura común pues va a depender mucho de los ácidos que tengamos, dependiendo de la cantidad de carbono. Recuerden que este tipo de ácido, este tipo de nomenclatura, perdón, simple y sencillamente está siendo evaluada o está siendo, mejor dicho, utilizada o es utilizada simplemente por las personas que lo encontraron y decidieron ponerle el nombre que a ellos se les ocurría o del origen de procedencia. Por ejemplo, el ácido fórmico, el ácido acético, el ácido propiónico, butírico, valérico, cáprico. Todos estos tienen nombres UPAC según las reglas y los cuales pues, vamos a ver detenidamente ya en clase. Pero si ustedes tienen que tener claro, ¿verdad? La serie de metano, etano, propano, butano. Entonces, a partir de esa serie homóloga, nosotros podemos generar los diferentes compuestos de nomenclatura para los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, este sería el ácido metanoico del metanol, el ácido etanoico, el ácido propanoico, el ácido butanoico y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de cadenas, dependiendo de la cantidad o de lo largo de la cadena hidrocarbonatada. Aquí tenemos más ejemplos de lo mismo, ¿verdad? Entonces, estos nombres, como les menciono, los comunes sí son aprendidos directamente, ¿verdad? Y los de la nomenclatura UPAC, pues estos nosotros nos vamos observando conforme van creciendo con respecto a la cantidad de átomos de carbono. Vamos a llegar a lo que es pues, la referencia y dentro de este apartado mencionarles que está la infografía. Vamos a ir a observarla en este momento y vamos a poder visualizar una infografía, la cual pues los invito a que ustedes la revisen detenidamente desde su ordenador, ¿verdad? Y la vamos a discutir en la próxima sesión de clase. Así que ahí les queda como tarea, dentro de las cuales, dentro de esta infografía, ustedes van a poder observar cosas muy interesantes, como para qué se utiliza los ácidos carboxílicos, por ejemplo, en la industria, en los medicamentos, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente hasta en el uso cotidiano. Entonces, ustedes van a poder observar una serie de cosas importantes dentro de las cuales se utilizan este tipo de compuestos. Es así como pues doy por concluido con estas referencias bibliográficas lo que es esta presentación. Les agradezco mucho y nos estamos viendo dentro de poco. Saludos.